hemos preparado una pequeña reunión, y siempre saben que no va a ser tan larga, queremos reunirnos todos los lunes por 30 minutos, en realidad 15 minutos, y después si es que hay preguntas para conversar. Me gustaría que estos lunes sean diálogo, ¿no? Diálogo. Siempre en los temas que te gustan a ti, que me gustan a mí, vamos a hablar de procrastinación, vamos a hablar de cómo es la forma de gestionarlos, y seguramente vamos a definir algunos otros detalles frente a esto. Entonces, hoy día preparé algo especial. La vez pasada conversábamos sobre, bueno, cuál es la definición de procrastinación, y, y era muy interesante revisarla, ¿no? La procrastinación es una postergación. Es una postergación que tiene tres componentes, ¿no? El hecho que sea voluntario, es decir, que cada persona decide si posterga o no posterga esto, por un lado. Y cuando decimos que es voluntario, significa que si yo decido postergar algo, también, como toda decisión responsable, implica una consecuencia. Entonces, si yo decido postergar alguna tarea que siento que no debería, no voy a lograr los objetivos, y si no voy a lograr los objetivos, pues en algún momento esto va a tener algunas consecuencias. Y siendo consciente de eso, igual postergo. Entonces esto es una de las características, es voluntario. La otra de las características de postergar es que es innecesario, es decir, que una postergación podría darse, que pueda suceder porque necesitas más información. Pero cuando no necesitas más información, cuando ya la tienes, entonces lo que pasa es que no es necesario postergar. O sea, es una postergación innecesaria, no se justifica postergar. Si tú tienes algún tema en concreto que necesitas postergar porque te falta información o porque te falta de una u otra forma autorización, podría ser que postergues. Entonces esas dos consideraciones son importantes, y obviamente la tercera es que es una tarea específica. Eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy día, una vez que entendemos este tipo de procrastinación, vamos a ponerla dentro de lo que nosotros va a ser los conceptos sobre el cual vamos a actuar. Quiero contarte algunas anécdotas, en general una anécdota de cómo gestionar la procrastinación y cómo aprendí esta anécdota de cómo gestionar la procrastinación. Y no la aprendí, te voy a ser sincero, de un libro, y tampoco de un paper. La aprendí de Lucas. Lucas es el menor de mis hijos. Lucas ahora ya está en la universidad, pero cuando tuvimos esta discusión, Lucas estaba cursando el 4º año de secundaria. Eso más o menos fue un año antes de pandemia. Él tenía que irse o quería irse, no tenía que irse, quería irse con el grupo de su colegio que iba a participar en unas olimpiadas académicas en Londres. Entonces, obviamente, había muchas personas que querían ir a Londres, ¿no? Conocer el país de los Beatles. Yo también estaría locazo para ir para allá. Pero bueno, tenían que rendir algunas consideraciones, y una de ellas, en las últimas etapas de este concurso, era hacer un speech, tenía que hablar delante de profesores y delante de alumnos sobre un tema que era libre, sobre un tema que no solamente era libre, sino que tenía que gustarles, tenía que apasionarles. Entonces llegó a casa y me dijo, bueno, papá, vamos a hacer esto, y yo ya elegí mi tema. Y yo le digo, bueno, genial, ¿cuál tema vas a elegir? ¿Y sabes cuál tema eligió? Procrastinación. Y yo le digo, ¿por qué elegiste ese tema? Y claro que su mamá está al costado y codo, y haces, tanto te escucho hablar de procrastinación, elige hablar de procrastinación. Y yo pensaba, ¿no? O sea, bueno, de repente este es un tema que le sobrepasa, mejor le digo que lo apoyo. Y cuando le dije, bueno, ¿necesitas algún soporte, algún apoyo? ¿Podría yo ayudarte? Y me dijo, no,
Yo voy a averiguar, una vez que yo tenga más o menos definido el tema, te cuento. ¿Está bien? Y más o menos 2 días después de estar investigando, conversando, me dijo, ya tengo el tema. ¿Cuál es el tema? Y me dije, voy a relacionar la procrastinación con la autocompasión. En ese momento dije, ok, me suena súper lógico, cada una por separado, pero ¿cómo vinculan las dos? Yo te quiero conversar antes de esto en un paréntesis, ¿no? Para contarte qué cosa es la compasión. Hay muchas definiciones de compasión, pero una que a mí me gusta y que han escrito muchos autores es que la compasión es la empatía puesta en acción. Así es, no es necesario solamente que tú sientas lo mismo que otra persona o que entiendas el sentimiento, el sufrimiento o la emoción de otra persona. Eso es empatía. Y nosotros como seres sociales tenemos unas neuronas que se llaman pues neuronas espejo, neuronas osciliformes, todo el conjunto de esas neuronas se llaman neuronas sociales. Son las únicas que nos relacionan con el resto, pero son tan poderosas que ejercen mucha acción dentro de los roles que tenemos que hacer. Uno de esos roles es la empatía. En personas que no tienen ninguna lesión a ese nivel, que son la mayoría, tienen esa sensación de empatía. Ven a la otra persona y no solamente entienden lo que están haciendo, sino también lo que pueden estar sintiendo. Seguramente les ha pasado cuando ven a un niño llorar o cuando incluso ven una película, algo de alegría o risa. Ustedes también tienen esa gana de reír, ¿no? Eso es empatía, esa conexión que existe entre no solamente las acciones de la otra persona, sino sobre todo las emociones, que tú puedes leerlas y puedes sentirlas de la otra persona. Pero no es suficiente la empatía. Porque si tú sientes que otra persona está teniendo frío, obviamente has tenido frío y la puedes relacionar y es empático que esa persona está teniendo frío y no tiene con qué cubrirse, lo comprendes porque seguramente tú has pasado alguna experiencia parecida. Pero si no haces algo en beneficio de otra persona, por ejemplo, tienes un par de chompas o una chalina o algo, y frente a eso tú dices, voy a decidir actuar, o le invito a café o lo que quieras. Eso es acción. Y todo lo que vamos a ver en el transcurso de nuestras sesiones es eso, acción. Si no actúas, no provocas cambio. Y entonces la definición de compasión me interesa muchísimo, me motiva muchísimo. La compasión es empatía puesta en acción. Y más adelante vamos a ver que la compasión es un gran desencadenante de sustancias que te hacen sentir bien. Y esas sustancias se harán sentir productivo. Entonces, cuando Lucas me hablaba de la empatía puesta en acción, que es la compasión, y su relación con la procrastinación, y entonces me faltaba ese vínculo, me faltaba ese puente que unía las dos cosas. Y bueno, nos sentamos y dice, cuéntame, ¿de qué se trata esa relación? Y me comenzó a decir, mira, papá, tú me has dicho que la procrastinación es dejar de hacer cosas hoy para mañana, o sea, deja para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Está bien? Sí, es correcto. Pero además, que tú eres el responsable y decides hacer cosas para mañana. Sí. Y que muchas veces dejar de hacer cosas para mañana está muy vinculado con temores, con miedos, y el principal miedo es el temor a equivocarte, y por eso procrastinas. Sí, es correcto. ¿Y qué tiene que ver la autocompasión? Y entonces me dijo, ¿no? También la compasión es lo que habíamos mencionado, la empatía puesta en acción. Tú ves y aceptas a la otra persona es vulnerable, entonces podrías tú acogerla. ¿Sí? Pero la autocompasión, ojo, no estoy hablando de autocrítica, de autoflagelo. Por la definición, la autocompasión es sentir lo mismo que sientes por la otra persona, pero por ti. La autocompasión es aceptar, primero me dijo, que eres un ser humano. ¿Eres un ser humano? Sí. ¿Lo aceptas? Sí. ¿Y un ser humano se puede equivocar? Sí.
Entonces es normal que un ser humano se equivoque, perfecto. ¿Y puedes aceptar que te puedes equivocar porque eres humano? Perfecto. Ya. Y entonces, si la procrastinación es el temor a equivocarte y por eso procrastinas, y la autocompasión es entender que eres un ser humano y te puedes equivocar y por tanto puedes aceptar esa vulnerabilidad, listo. Si practicas la autocompasión, entiendes que te puedes equivocar, ya no vas a procrastinar. ¡Wow! ¡Wow! Tan simple, pero a la vez tan profundo, que a mí me pareció fantástico. Entonces, al día siguiente él fue a decir su speech, le fue bastante bien. Y al día siguiente yo utilicé esta relación y hablé en un curso de liderazgo sobre la relación en procrastinación y autocompasión. Igual me parece fantástico y tiene mucha lógica. Pero después de eso yo comencé a buscar, bueno, ¿cuál es la evidencia científica? Tú sabes que tengo ese sesgo. Me encanta tener la evidencia científica que respalda esto que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Entonces, en ese momento, sí, había evidencia, pero no había mucha evidencia de esta relación entre autocompasión y procrastinación. De hecho, cuando comencé a revisar, encontré que, bueno, hay una autora, una investigadora que, bueno, después se convirtió en mi mentora, la profesora Fucsia Sirois de la Universidad de Sheffield. Era una de las primeras que investigaba sobre la ciencia de la procrastinación. Ella tiene un libro que se llama Procrastinación, Salud y Bienestar. Hay un video de YouTube muy bueno que te lo voy a pasar. Y tiene un libro que se llama The Science of Procrastination. Esta profesora Sirois, hizo el primer estudio sobre la relación entre procrastinación y autocompasión. Eso fue en el año 2014. Y concluyó que después de haber hecho varias encuestas y seguimientos, que tener menor autocompasión puede explicar la existencia de procrastinación. O sea, exactamente lo mismo que me comentó Lucas. Obviamente al revés, lo que Lucas decía es mayor autocompasión, menor procrastinación. Pero lo que ella demostró en sus estudios es que al tener menos autocompasión, puedes aumentar la procrastinación. Y por lo tanto, cualquier intervención que promueva la autocompasión, es decir, que tú entiendas la autocompasión y dentro de esto es el poder de ser vulnerable, el poder de reconocerte con fortalezas y también con debilidades, el poder de saber que puedes equivocarte, es beneficioso para las personas que procrastinamos. De hecho, las personas que están en las personas que están en Zoom van a recibir en estos momentos un link, y ya lo recibieron, que es el paper, el estudio original de la profesora Sirois que relaciona esto. Está en inglés, es muy bueno, pero en esencia es lo que te acabo de resumir, ¿no? Hay un libro, o sea, esto es resumen de parte del libro que tiene de otro libro que se llama Procrastinación y Estrés, ¿no? Entonces, la autocompasión es un hábito. Y hemos visto que el hábito se puede desarrollar. La autocompasión no son buenos sentimientos. Con la compasión aceptas conscientemente que puedes equivocarte y que algunos momentos pueden ser dolorosos, obviamente. En esos momentos debes abrazar estas emociones con amabilidad y cuidado, recordando que eres un ser humano y ya te lo dije, con derecho y deber de equivocarte. Con derecho porque eres un ser humano, con deber porque si no te equivocas no estás haciendo nada. Y si no haces nada, no te estás moviendo. Y si no te mueves, te vas a quedar en el mismo lugar. Entonces, muchas veces no nos movemos por temor a equivocarnos. Pero se ha visto que es mucho más rentable equivocarte que no hacer nada. Y de eso viene. Entonces, para terminar, te quiero contar algunas actividades que podríamos practicar para mejorar la autocompasión, y esto ha sido experiencia y lectura, ¿no? Primero, es lo que te acabo de decir. Acepta tus emociones. No rechaza, o sea, no solamente acepta las emociones positivas, de alegría, de estar acompañado con otra persona, sino también acepta las otras emociones, las emociones de soledad, de depresión.
las positivas y las negativas. Deja que fluyan, pero hazlas conscientes. Pregúntate, ¿qué estás teniendo? ¿Qué sientes? ¿Cómo reconoces que es depresión, tristeza? ¿Cómo reconoces que es alegría? ¿Dónde lo sientes? ¿En el corazón, en la cabeza, en la piel? Nada de esto sucede si no lo experimentas en el cuerpo. Una emoción tiene una característica que es temporal. Así como viene, se va a ir. Pero una emoción es gatillada por alguna experiencia. No la niegues, ¿no? Puede ser en algunos momentos contraproducente. Acéptala, ¿de acuerdo? Lo importante es que te decía es que no solamente aceptes tus emociones, sino presta atención a tu cuerpo. Y engríelo. Come bien, recuéstate y descansa con frecuencia, masajea tu propio cuello, tus pies, tus manos, sal al parque, da un paseo, ahora que ya podemos salir, y haz cualquier cosa que puedas hacer para mejorar cómo te sientes físicamente. Camina, o sal a montar bici, o lo que quieras, ¿no? Lo que quieras. Eso es importante. Y no tienes que recorrer pues una maratón, tampoco yo vivo por un sitio que se llama el Pentagonito, tampoco tienes que darte una vuelta al Pentagonito y comenzar a correr. No, cuenta tus pasos y vas en forma progresiva, ¿no? Primero 10 minutos, después 20, primero 1000 pasos, después 3000. Progresivo. Pero escucha tu cuerpo. Una de las cosas que me parece importante y que les escribí la tercera es escríbete una carta a ti mismo. Piensa en una situación que te hizo sentir dolor, por ejemplo, una ruptura con alguna persona que querías, la pérdida del trabajo, o si una presentación no fue muy bien, piensa en eso, cómo te hizo sentir. Y escríbete una carta, describe la situación. Pero no juzgues, no culpes a nadie, simplemente deja que fluya. Una vez, es como si tú estuvieras redactando en tercera persona lo que te está pasando. Las circunstancias y las emociones. Eso se llama hacer, primero, piensa tus sentimientos. Piensa tus sentimientos. ¿Por qué te sentiste que estás sintiendo? Piensa tus sentimientos. Es parte de lo que se llama metacognición. Pensar tus sentimientos. ¿De acuerdo? Y obviamente la tercera práctica es date ánimos. Piensa en ti como un amigo. Y lo que le dirías si estuvieras enfrentando una situación difícil o estresante. A veces ni siquiera necesitas recibir un consejo. Necesitas simplemente escucharte, hacer un poco de silencio, respirar, hacer mindfulness. Cuando te encuentras en este tipo de situaciones, ahí practica autocompasión. Pero no es un consuelo, es una forma de consuelo tranquila y va a pasar. No, haz consciente. Deja que fluya esas emociones, las positivas y las negativas. Otra cosa es practica mindfulness. Un ejercicio rápido como meditar durante unos minutos, ser consciente de tu respiración. Siempre digo en la posibilidad de los cursos es, haz mindfulness, láser. Si es que estás en una situación y no puedes tomarte 10 o 15 minutos, puedes tomarte 2 o 3. Solamente consciente de tu respiración. Inspira, mantén la respiración, expira. Cuenta 4, 5, 7. 4, 5, 7. Eso es un poco de mindfulness. ¿Por qué? Porque estás pensando en una sola cosa. Estás aquí y ahora. Hay un término que a mí me gusta y lo estoy repitiendo con mucha frecuencia. En inglés se llama presencing. Pero tiene dos partes el tema de presencing. Presencia es aquí y ahora. Y esencia es con lo que tú eres. Autocompasión en práctica. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las cosas que lo que yo quería contarte el día de hoy. Una forma de enfrentar esa procrastinación, que es la procrastinación, un mecanismo de defensa frente a la posibilidad del temor a equivocarte, la puedes combatir con este proceso de autocompasión, de aceptarte como ser humano, que puedes equivocarte, y frente a eso, actúa, porque si te equivocas,
es un proceso de aprendizaje. Y eso te va a permitir ser más experimentado en lo que estás haciendo. Y después eso te va a permitir tomar mejores decisiones y llegar a tu objetivo. Es lo que yo quería contarte el día de hoy. Se han pasado casi 21 minutos y entonces yo voy a dar tiempo a los que están junto a mí hoy día en Zoom y los que están en Face a que me hagan preguntas. Si tienen preguntas, yo encantado de conversar con ustedes. Ya sabes, si es que me la sé, bacán. Y si no, tarea para la casa y la próxima te cuento. Así que yo encantado de escucharte. El chat está abierto. Si quieres, me escribes por chat. Y si no, me lo preguntas en vivo. Solamente tienes que abrir tu micro y yo encantado de escucharte para conversar. Así que, pues nada, los que no tienen la pantalla abierta no están saliendo en la estampita. Estoy viendo Face acá y solo está Ana. Y yo, hola Ana. Así que no, encantado. Cuéntenme, cuéntenme si se entendió eso. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? De hecho, cuando comencemos a hablar de otras técnicas para gestionar la procrastinación, lo vamos a ver. Recuerda, procrastinación, voluntario, innecesario, tarea específica. La autocompasión está directamente relacionada con la parte voluntaria, porque al tú postergar voluntariamente generas esta sensación de que estás fallando y que no quieres hacer porque tienes miedo a hacerlo. Con la autocompasión estamos manejando la primera parte. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, recuerda, ¿no? Una de las inmunizaciones contra la procrastinación es la autocompasión. Y la autocompasión es aceptar que eres vulnerable y te puedes equivocar. Y frente a eso, vamos, ya no vas a procrastinar. Entonces, es enfrentar esas zonas de aprendizaje que potencialmente podrían ponerte en riesgo. Porque recuerda que la procrastinación es un mecanismo de defensa potenciado por tu cerebro reptiliano. Que la función del cerebro reptiliano es bueno, tenemos que estar la supervivencia, ¿no? Entonces, trata de no moverte mucho porque te comen y trata de comer para que sobrevivas. Esa es la función del cerebro reptiliano. Y entonces, cuando te enfrentas a cosas desconocidas, eso te puede hacer daño, entonces mejor te quedas quietecito. Le llaman área de confort también. Pero bueno, es parte de eso. La idea es enfrentar esas zonas a través de la exploración de las zonas de aprendizaje, pero una de las inmunizaciones importantísimas es lo que te acabo de decir, autocompasión. Y hay un libro que a mí me parece fantástico. Esto lo discutimos en marzo de este año con el autor, que se llama Howard Cutler, y se llama The Art of Happiness. Y una de las cosas que más me llamó la atención era que el tema de la Dalai Lama y la filosofía oriental no discrimina entre autocompasión y compasión. Cuando habla de compasión, está metida la autocompasión dentro de esto. Entonces no se entiende cuando hablamos de autocompasión como si fuera un elemento diferente. No, la compasión es una, la empatía puesta en acción. Tú estás metido dentro de esto. La cultura nuestra, que estamos en Occidente, ha discriminado la compasión para los demás y la autocompasión, siendo la autocompasión percibida como una debilidad. Yo no me puedo autocompadecer, no me puedo autoflagelar, no puedo ser autocrítico. Pero lo que se necesita no es eso, o sea, no estamos hablando sobre una debilidad, la autocompasión está dentro de este proceso de compasión. Y otra de las cosas que te quería decir, una de los gatillantes enormes para generar esa sustancia que te hace sentir bien, una de ellas es la oxitocina, es precisamente, uno es el agradecimiento, otro es la compasión.
la autocompasión. La compasión y la autocompasión tienen el mismo poder, ¿ves? Entonces, eso te hace sentir bien, bienestar. Pero lo interesante es de que esta sustancia también está relacionada con los centros de toma de decisiones, de productividad. Entonces, es interesante, ¿no? O sea, siendo autocompasivo dices, caray, voy a hacerlo porque me puedo equivocar, pero lo acepto. Pero eso mismo es secretar estas sustancias que te hacen más creativo, que finalmente te mejoran el toma de decisiones, y siendo autocompasivo, mejoras esos procesos de aprendizaje dentro de estas zonas que tienes que explorar. Es increíble, ese es un círculo virtuoso. ¿Hay algunas preguntas en el chat? ¿La autocompasión me puede llevar a justificar con frecuencia? Es una pregunta bien interesante, Milagro. O sea, pues habría que entenderlo en su verdadera dimensión. Siempre estas preguntas les digo, bueno, ¿en base a qué hay que hacerlo? Si estás cometiendo el mismo error y estás cometiendo frente a la misma acción, estás cometiendo el mismo error y no estás haciendo algo diferente, significa que o no estás aprendiendo o no eres lo suficientemente flexible como para poder estar abierto a otras posibilidades. No eres suficientemente flexible como para darte el permiso de equivocarte. Pero la autocompasión no es autotolerancia. La autocompasión es aprender de tus errores y saber que te puedes equivocar y equivocarte. La autocompasión no es solamente decir, yo soy ser humano y me puedo equivocar. Si te quedas ahí no pasa absolutamente nada. Si soy un ser humano y me puedo equivocar, perfecto. Entonces haz y equivócate. O a ver si te equivocas. Si te equivocas, aprendes. Y de repente no te equivocas y sigues para adelante. El temor de poder equivocarte puede congelarte. Y ese es el problema. Cuando entiendes que te puedes equivocar, a veces te equivocas y a veces no. Pero te equivocas o no cuando actúas. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces el tratar de justificarte es una especie de autocomplacencia, y no estamos hablando de autocomplacencia, estamos hablando de autocompasión. ¿De acuerdo? La autocomplacencia es de tranquilo, estás mejor donde estás. Eso, si comienzas a decir que estás mejor donde estás y no quieres explorar tus zonas de aprendizaje, por ahí podría comenzar el tema de no seguir adelante, no querer arriesgarte a fallar. ¿De acuerdo? Recuerda que esto es lo que yo te digo. Tienes que experimentarlo por ti. ¿De acuerdo? Hay otra pregunta. ¿El sentir ardor en el estómago cuando estás tenso o sientes temor puede ser formas con el cuerpo responde a una situación que parece complicada? Absolutamente. Absolutamente. Porque vimos esto en el primer vivo, Ana. Y estábamos hablando del estrés. El estrés es una situación que no es mala. El estrés, si no tuviéramos la capacidad de generar estrés, y si no nos serviría, no la tendríamos. El estrés es una señal de alarma. Es una señal que te pone atento. El estrés, cuando tienes estrés, significa que hay un peligro inminente. Y frente a ese peligro inminente, ¿qué es lo que necesita tu organismo? Dependiendo de por dónde viene ese peligro, ¿no? Si es que crees que hay un depredador, necesitas sangre a tus músculos. Y si necesitas estar frente a un examen, necesitas sangre en tu cerebro para mejor toma de decisiones. La única forma de que haya más sangre a tu cerebro o a tus músculos es que tu corazón bombee más sangre, no hay otra. ¿Y cómo pueden bombear más sangre? Uno, aumentando su frecuencia. Y otro, aumentando el volumen de retorno de la sangre para que cuando el corazón lata con más frecuencia, no solamente
hay más veces que expulsa sangre, sino que lo hace en mayor volumen. Eso se llama gasto cardíaco. Gasto cardíaco es el volumen de sangre por minuto que expulsa tu corazón. Esto se hace a través del estímulo de una sustancia que se llama adrenalina. La adrenalina tiene esta función, que aumenta tu frecuencia cardíaca, pero que también aumenta el retorno venoso para tener más sangre a tu cerebro. Pero esta adrenalina también puede tener acción a otro nivel. Los ojos más, las pupilas dilatadas para saber dónde, para prestar atención dónde te puedes escapar, si es que es necesario escapar, es parte de eso, ¿no? Y una de las actividades de esta sustancia es que en ese momento te quitan todas las ganas de ir al baño. O sea, el tracto gastrointestinal disminuye su actividad, mientras que el corazón y el pulmón aumentan su actividad, el tracto gastrointestinal disminuye su actividad. Disminuye la irrigación. Porque toda la sangre, tú no necesitas que tu tracto gastrointestinal y que tu intestino esté funcionando. No lo necesitas. Vamos a paralizarlo momentáneamente. No lo necesitas. Entonces, ¿dónde se va esa sangre? Porque si no lo necesitas, no lo voy a irrigar por un tiempo. ¿Dónde se va toda esa sangre? A los músculos o a tu cerebro, donde tú lo necesitas. Y entonces, en ese momento, podría existir un aumento de secreción de ácido. O esa sensación que tienes y que tú estás mencionando, que dicen, uy, estoy estresado por esto. Podría suceder. Pero también el hecho de pensar que el estrés te causa esto, ¿sabes lo que va a suceder? Te causa eso. Solo pensar eso es impresionante. Sucede. Te conté esa vez que se hizo un estudio de cerca de 30.000 personas que habían tenido estrés. 30.000 personas, y se dividió en dos grupos. Un grupo que tenía estrés y pensaba que el estrés era perjudicial para su salud. Y el otro grupo que decía, el estrés lo tengo, pero bueno, es parte de esto, es parte de la vida, ¿de acuerdo? Y se hizo un seguimiento por 8 años, ¿de acuerdo? Y cerca del 30% de las personas se murieron en 8 años. Pero ¿sabes cuáles? Las que pensaban que el estrés era perjudicial para su salud. Y el resto, las personas que decían el estrés es parte de la vida, no tuvieron mayores ratios de mortalidad por encima de lo que se esperaba. Entonces, la conclusión de este estudio es, pensar que el estrés es malo es un riesgo. Ya es un riesgo. ¿De acuerdo? Y el estrés, como te había explicado, puede ser súper bueno si lo comenzamos a trabajar, ¿no? Y esa vez también mencionamos que una de las formas de manejar el estrés es secretar oxitocina. Y secretar oxitocina, uno de los mecanismos es ser compasivo y autocompasivo. Siendo autocompasivo, vas a mejorar y vas a manejar el estrés. Es impresionante, ¿no? O sea, esa sensación de molestias gastrointestinales, aceptándote, que puedes cometer errores. Está bien, vamos para adelante, vamos a aprender. Mejora incluso eso. Y no solamente eso, sino mejora tu sistema inmune, etcétera, etcétera. Pero eso lo veremos más adelante cuando hablemos de bienestar en general. Entonces, eso es lo que quería contarles, ¿no? Me pasé 10 minutos. Pero bueno, ese es el tema de hoy. Y así vamos a ir viéndolo. Les voy a ir avisando, porque quizás esta semana, y si no la próxima, estos lunes en vivo con José Josán se van a volver noches en vivo con José Josán. Entonces vamos a ir por una actividad que vamos a hacer, porque vamos a lanzar un proyecto importante a partir del 12. Voy a comenzar a compartir esto con más frecuencia, ¿eh? Estos temas importantes para ti. Muy bien. Si no hay mayores preguntas, no te quiero retener. Tú sabes que los lunes en vivo con José, o sea, los lunes en vivo que estamos teniendo son 30 minutos. 30 minutos.
y los temas, pues, los vamos a discutir. Mientras tanto, te mando un abrazo oxitocínico, ¿eh? Y te agradezco por estar conmigo. Así que cuídate muchísimo. Sigamos con, únete a mi comunidad. Pues siempre estamos compartiendo casi a diario información. Y pues nada, estaré en permanente contacto. Siempre me puedes escribir a cualquiera de las redes, incluso YouTube ahora, ¿eh? Este video está siendo pasado en vivo por Face, pero mañana lo convertimos a YouTube. Así que también vas a poder verlo por ahí. Mientras tanto, nos vemos. Ana, como siempre, gracias por estar aquí conmigo. Milagros. Gracias, José. Gracias. Muchas Gracias gracias. a ti, Bertani, Noemí. Mil gracias por estar acá en Zoom y a las personas que están en Face también. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao.